Bueno, vamos a seguir con esto. La clase pasada, ¿sí? Estuvimos viendo cómo armar configuraciones electrónicas, ¿sí? Y dependiendo del grupo, ya sea que haya dado clase con veterinaria o haya dado clase con kinesiología, ¿sí? Sobre todo con veterinaria me terminé enojando mucho, y con kinesiología les estuve explicando cómo se armaban las configuraciones electrónicas, ¿sí? Para eso debíamos usar lo que se conocían como reglas de construcción, ¿sí? A partir de las reglas de construcción íbamos a armar y íbamos a entender, ¿sí?, cómo los electrones iban a ocupar los distintos niveles y subniveles de energía. En resumen, ¿sí?, yo les dije, para ver qué niveles y subniveles de energía ocupan los electrones, ¿sí?, tengo que seguir las reglas de construcción, ¿sí? También puedo usar el truco ese del N más L, ¿se acuerdan del truco del N más L que habíamos visto? ¿Sí? O lo que podía hacer. ¿Cuál era el truco del N más L? ¿Se lo acuerdan? Si yo hacía N más L, ¿qué me Al daba? sumar n más l, te dice quién tiene más energía. Perfecto, el número más alto era el que tenía mayor energía, ¿sí? O si no, lo que podía hacer era utilizar la regla de las diagonales, ¿sí? Yo utilizando la regla de las diagonales, siempre voy a darme cuenta qué niveles y subniveles de energía se completan primero, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto hasta la clase anterior, ¿sí? Un par de cosas más también, ¿sí? Les expliqué cómo podíamos analizar los distintos tipos de electrones, ¿sí?, utilizando los conjuntos de números cuánticos, utilizando las casillas cuánticas, que son estas que están acá, ¿sí?, o utilizando directamente la configuración electrónica, que es la que nosotros vamos a tener que aprender a leer, ¿sí? O sea, vamos a tener que aprender a usar. A partir de esto, ¿sí?, definimos lo que era un elemento diamagnético y un elemento paramagnético, ¿sí? Pudimos definir lo que era un elemento diamagnético y un elemento paramagnético, ¿eh? Con eso nosotros íbamos a darnos cuenta, por ejemplo, si un elemento era atraído o no era atraído por un imán, ¿sí? Justamente tiene que ver con esto. Y a partir de eso, empezamos a hablar de cómo armábamos las configuraciones electrónicas, ¿sí? Yo acá les había dado dos elementos en particular, el estroncio y el plomo, ¿sí? Y estuvimos armando la configuración electrónica utilizando la regla de las diagonales, ¿sí? Yo les mandé un videíto para que lo miren, yo les debo otro, les prometo que entre hoy y mañana se los armo y se los subo, otro videíto de configuración electrónica les voy a mandar, ¿sí? Así que esténse atentos. Seguramente lo voy a poner en YouTube, ¿sí? Y a raíz de esto, ¿sí?, definimos la configuración electrónica externa, ¿sí? ¿Qué era la configuración electrónica externa? Pregunto. La cantidad de electrones que posee el último nivel de energía. Que encontraban el último nivel de energía. Y era muy importante la palabra último, ¿sí?, que estaban relacionados con los electrones de la capa de valencia. ¿Se acuerdan eso? Electrones de la capa de valencia. ¿Cuál era la capa de valencia? Donde se encuentran los electrones. ¿Los Que los electrones electrones cuáles? pueden combinarse para formar un Desde el núcleo. último S para arriba. Muy bien, ¿sí? La capa de, así los encontraba la externa, el último S para arriba, pero los electrones de la capa de valencia eran los que estaban dispuestos para reaccionar, ¿sí? Los que estaban en el último nivel de energía, muy bien. Como los encontraba, el S de mayor energía en adelante, ¿sí? ¿Y qué pasaba si yo agarraba el S de mayor energía, ¿sí?, y tenía orbitales subniveles F y subniveles D completos? Los podía De eliminar. los eliminadores. Los eliminas. Lo sacaba, ¿sí? Lo sacaba. Porque aparte, ¿qué pasaba con esos? Si estaban completos, ¿qué les pasaba? ¿Estaban en el último nivel de energía o no? No, no estaba. No. No, en general no están en el último nivel de energía. Fíjense, acá dice 6S2, acá tengo 4 y acá tengo 5. O sea, estos que están acá los puedo sacar sin ningún problema. Muy bien. Vamos a repasar y vamos a practicar con estos ejemplos que están acá para que no digan que soy el tipo más malo del mundo. Igual a los de Kinesio les había pedido de tarea que hagan todas estas configuraciones electrónicas. Algunos me lo mandaron, ¿sí?, para que lo vea, otros no. Con los de BT ya lo había hecho, pero lo voy a hacer de nuevo para repasar, ¿sí? Mati, pero eso no había que mandarte. Ah, ¿les dije que no me lo manden? Yo no me No, acuerdo de acá. dijiste que Lo lo controlamos en clase. Para hoy nomás. Bueno, genial. Acá está la respuesta. Vamos a trabajar con cada una. La del plomo ya la tenían hecha, ¿sí? Y si tenían que armar la configuración electrónica del plomo, tenían que buscar al S de mayor energía. ¿Cuál es el S de mayor energía acá?
6S. S2. O sea que va a ser de acá en adelante, ¿sí? Pero ¿a quiénes tengo que sacar para escribir la configuración electrónica externa? F y AD. 4F y 5D. Perfecto, entonces acá ¿cómo me va a quedar? 6S2 y 6P2. Perfecto. 6S2, 6P2. 6P2. Ajá. Antes era gracioso. Mati, 6S2, sí. pero eso se anula, pero porque ya se sabe que están llenos. Porque en la tabla aparece tipo toda esa Porque en configuración. la tabla no está la configuración electrónica externa. Eso es lo que les expliqué en la clase pasada. Tienen que tener cuidado. ¿Sí? En la tabla periódica hay una forma de escribir la configuración electrónica que se llama forma reducida, que te ponen entre corchetes, es la configuración electrónica lo que está escrito. Te ponen entre corchetes al gas noble más cercano, ahora voy a explicar por qué, ¿sí? Y de ahí en adelante te escriben lo que sigue, ¿sí? Fíjate, vos acá tenés el caso del plomo, ¿sí? Esto es para los que tienen tabla periódica, ¿sí? Si vos mirás la configuración electrónica del gas noble anterior al plomo, ¿sí? Si agarran la tabla periódica, el gas noble anterior al plomo es el xenón, ¿sí? El xenón. La configuración electrónica del xenón es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6. Esa es la configuración electrónica del xenón. Si vos vas a la tabla y mirás al plomo, dice entre corchetes xenón, ¿sí? O sea, hola, tengo la configuración electrónica del xenón y aparte todo esto que viene después, ¿sí? En la tabla periódica no está la externa. En la tabla periódica está la configuración electrónica resumida, que no es lo mismo, ¿sí? Ojo. Por eso, si van a usar la tabla periódica en lugar de usar la regla de las diagonales, tienen que tener mucho, pero mucho cuidado, que también les expliqué en la clase pasada. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica no están en el orden, ¿sí?, que ingresan los electrones a la configuración. Están en el orden de los niveles de energía. Fíjate que creo que dice 5P6 y después dice xenón y después dice 4F14, 5D10, 6S2, 6P2. ¿Sí? O sea, en la tabla periódica no están, ¿sí?, no están en el orden que corresponde a los distintos niveles y subniveles de energía. Ojo, hay que saber usar la tabla. ¿Sí? Ojo. Muy bien. Si tengo que utilizar el cloro, desde el S en adelante, la configuración electrónica externa para el cloro me queda igual, porque no tiene ni F ni D, o sea que va a ser la configuración electrónica externa del cloro, va a ser 3S2, ¿sí? 3P5, o sea, la misma configuración electrónica externa, ¿sí? En el caso del antimonio, voy a buscar al S de mayor energía, ¿sí? Y voy a ir para allá. Esperen que los voy a escribir, porque les voy a mostrar algo que es muy importante. Configuración electrónica externa, ¿sí? Acá me va a quedar 3S, 3P, ¿sí? Acá me queda 3S2, 3P5, ¿sí? Y acá me va a quedar configuración electrónica externa, ¿sí? 5S2, 5P3, ¿sí? 5S2, 5P3. Y acá tengo la de este. Y me va a quedar solamente en este caso la del criptón, que es la que está abajo de todo, ¿sí? ¿Cómo les quedó la del criptón? Les pregunto. 4S2, 4P6. 6. Perfecto. 4S2, vamos a poner acá, configuración electrónica externa, ¿sí? Me va a quedar 4S2, 4P6, ¿sí? Y ahora sí me prestan mucha atención. ¿Para qué sirve la configuración electrónica externa? ¿Sí? Más allá de que me den a mí los electrones de la capa de valencia, que es algo sumamente importante y algo que vamos a utilizar, ¿sí? Eso está muy bien, o sea, con eso yo me puedo dar cuenta cuántos electrones tengo en el último nivel de energía, ¿sí? Una vez que sé eso, me sirve, por ejemplo, para ver cuántos electrones se pueden combinar para formar un enlace químico, ¿sí? Y otra cosa que puedo hacer, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer es darme cuenta, ¿sí?, dónde vive el elemento en la tabla periódica. ¿Dónde vive el elemento en la tabla periódica? Solamente mirando
solamente mirando la configuración electrónica externa. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué era un período en la tabla periódica? ¿Cómo estaban acomodados los elementos? Tipo, en filas. En las filas, muy bien, ¿sí? El periodo eran las filas, ¿se acuerdan de eso, no? Vamos a agarrar acá la tabla por si hay alguno medio pasado, ¿sí? Media pasada, que no se acuerda. No me vengan con... Ayer fui a una fiesta de egresados porque no me caliento un choto. Acá está. Es más, si estuvieron en la fiesta de egresados que hubo acá en la recepción que hubo acá en Vialidad, los odio con toda mi alma porque no pude dormir, ¿sí? Ahí está. Las filas son estas que están acá. ¿Sí? Recuerden, filas son estas que están acá. ¿Y las columnas qué eran? ¿Qué cosa? Grupos. Los grupos. Entonces, las filas eran los periodos y las columnas eran los grupos. ¿Todo el mundo entiende eso? Yo mirando, escucha esto, la configuración electrónica externa, puedo saber en qué grupo y en qué periodo está cada elemento. ¿Escucharon lo que dije o no? ¿Alguna vez jugaron a la batalla naval? Sí. Sí, Muy recheto. bien. Está buena la batalla naval, ¿no? A mí me encanta. Ahora nos vamos, cuando nos vayamos de vacaciones, le compré una batalla naval a Renata y le voy a enseñar a hacerla, le voy a enseñar a hacerla en el papel cuadriculado, ¿sí? Pero la Sí, batalla pero naval ese es un... tiene Sí, que jugar uno en cada punta de la pieza, no se trampa. sí, porque se ve, es verdad eso. ¿Sí? O poner, nosotros poníamos cuando estábamos en la escuela un cuaderno en el medio. Lo parábamos, así el cuaderno. ¿Cómo se jugaba la batalla naval? Tenías que decir un número como por ejemplo A10 y si le pegabas Ajá. al barquito ponías tipo, el coso rojo que le pegaste o si le erraste por el cosito blanco, ¿no? Perfecto, O la muy bien. decías la fila y el grupo, por decirlo así. A ver, les pregunto algo, voy a hacerlo medio tosco, ¿no? Pero, ¿se acuerdan cómo era esto? Tenían las filas así, así. Y acá tenían los números, no sé, 1, 2, 3, ¿se acuerdan de eso o no? Y después tenían las columnas, ¿sí? Así. Y acá tenían A, B, ¿se acuerdan de esto o no? Algo Sí, así. Entonces yo agarraba y decía, C2, y vos me decías, tocado, ¿sí? Y después decía, C3, tocado, y yo decía, C4, hundido, ¿se acuerdan de eso? sí. O sea, ¿se acuerdan cómo se juega la batalla naval, no? Sí. Bueno, con la configuración electrónica externa, nosotros vamos a jugar a la batalla naval. ¿Escucharon? ¿Sí? Si yo a ustedes les doy la configuración electrónica externa de un elemento, ¿sí? Si les doy la configuración electrónica externa de un elemento, es como que les esté diciendo dónde vive ese elemento. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Vamos a usar acá amarillo. La cantidad de electrones. Esto sirve para elementos representativos. Ojo, no metan la pata, ¿sí? Para elementos representativos. La cantidad de electrones, ¿sí? La cantidad de electrones que tengo en la configuración electrónica externa, ¿sí? ¿Cuántos electrones tengo acá en la configuración electrónica externa? Les pregunto, ¿cuántos hay? 4. 4, ¿sí? O sea que acá tengo 4. La cantidad de electrones que tengo en el último nivel de energía, ¿sí? Me va a decir a mí el número de grupo, ¿sí? El número de grupo. O sea, tengo 4 electrones, quiere decir que estoy en el grupo 4A. Elementos representativos, ¿sí? Voy a poner acá, si buscan en la tabla periódica, grupo 4A. ¿Sí? Grupo 4A. ¿Está? Eso es primero que nada. Segundo, ¿sí? Segundo. El número, ¿sí? Del S de mayor energía, el número del S de mayor energía, ¿sí? El número del S de mayor energía, que va a ser igual al del P, esto que quede claro, ¿sí? El número del S de mayor energía, ¿sí? Es el número de período, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que acá va a estar en el período 6. ¿Sí? Periodo 6.
Entonces, sin saber qué elemento es, ustedes saben, pues se los di yo, ¿no? Pero sin saber qué elemento es, ustedes agarran la tabla periódica y dicen grupo 4A. Miren la tabla periódica acá, dicen grupo 4A, mirá. Acá está, ¿ven? Grupo 4A es este. ¿Sí? Grupo 4A. Periodo 6, tiqui, 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 van al periodo 6 y miren qué elemento está en el grupo 4A, periodo 6. ¿Quién es? El plomo. Hundido. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y Les así pregunto, con todo, Nati. y así con todos. ¿Sí? Les doy 2 minutitos para que lo hagan ustedes con los 3 que faltan. ¿Les parece? Lo dejo ahí en el pizarrón. A ver, inténtenlo hacer con los 3 que faltan. Recuerden, mientras ustedes hacen, yo voy al de acá. Este que está acá está en el grupo 7A. ¿Sí? 7A. Lo escribo en números romanos como corresponde. ¿Sí? 6, 7. Y este que está acá es el grupo 3. Perdón, periodo 3. Periodo 3. ¿Sí? Este que está acá está en el grupo 5A. ¿Sí? 2 más 3 es 5. ¿Sí? Y este que está acá es el periodo 5. Este que está acá es el grupo 8A, también conocido como grupo 0 en algunos casos. ¿Sí? El de los metales, gases nobles. Y este que está acá es el periodo 4. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta la configuración electrónica externa, yo voy a poder encontrar, ¿sí?, a los elementos en la tabla periódica. ¿Sí? O sea, me voy a poder dar una idea de dónde los puedo encontrar. Entonces, les pregunto, ¿qué nos muestra la configuración electrónica externa? ¿En qué grupo de periodo se encuentra Justamente dónde vive el elemento, ¿sí? Aparte nos muestra la cantidad de electrones que tengo en el último nivel de energía, ¿sí? O sea, la cantidad de electrones que tengo en el último nivel de energía, ¿sí? Dónde vive el elemento. Es importante la... ¿Cómo? ¿Qué está haciendo también? ¿Cómo que está haciendo? ¿Qué cosa está haciendo el electrón? Vos nos había dicho a principio de año, a principio de cuando empezamos este tema, ¿no, Mati? Claro, pero cuando eso es cuando armo la casilla cuántica, que todavía no se las armé, ¿sí? Que ahora la vamos a armar. Ah, Puedo ver si el electrón, por ejemplo, está pareado o desapareado, ¿sí? Puedo ver si está apareado o desapareado, que eso lo voy a hacer ahora. ¿Estamos? Yo voy a poner acá 3 elementos diferentes, ¿sí? Es más, no voy a poner el elemento. Voy a poner la configuración electrónica externa del elemento, ¿sí? Van a ser elementos simples. Voy a poner 2s2, 2p3. ¿Sí? Elementos relativamente simples. Acá tengo uno. S2, 2p3. ¿Sí? Acá tengo otro. Vamos a poner acá. Configuración electrónica externa. Vamos a poner 4. No, 4 no. 3 S2, 3 P4. S2, 3 P4. Y vamos a poner acá otro distinto. ¿Sí? Uno diferente, bien diferente. Configuración electrónica externa, vamos a poner acá 4S2, ¿sí? 3D3. Para los dos primeros no van a tener casi ningún problema. Yo no quiero que hagan la configuración electrónica, ¿sí? Yo lo que quiero es que hagan lo que les mostré recién, que miren el grupo, que miren el periodo y me digan qué elemento es este, ¿sí? Y que, ¿se entiende? Que me digan qué elemento es este. Lo mismo para este que está acá. El último lo voy a hacer yo, ¿sí? Les doy 2 minutitos, a ver, para que lo hagan.
Bueno, a ver, les pregunto algo. ¿En qué grupo está el elemento este que está acá arriba? 5. 5. Grupo 5. Muy bien. ¿5 qué? A, 5A, 5A. Muy bien. ¿En qué periodo está? 2, 2. Periodo 2. Perfecto. ¿Qué elemento es? nitrógeno. 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 Muy bien. Este es el nitrógeno. Excelente. ¿Sí? Les pregunto, ¿sí? ¿Ustedes me pueden decir si este elemento es paramagnético o diamagnético? Paramagnético, porque no tiene pares en la cosita de arriba, no sé cómo se llama. En el 2 y el 3 no son pares. O sea, el 3 no es Bien, par. bien, paramagnético. bien. Pará. Si yo reparto los electrones, ¿sí? Si yo reparto los electrones, voy a tener 2 en el S, 1, 2 en el S, y después voy a tener 3 en el P. Siempre recordando que se hace primero el semillenado y luego el llenado. Entonces me van a quedar 1, 2, 3. ¿Sí? Esto que está acá se llaman casillas cuánticas. ¿Sí? Las casillas cuánticas se usan, por ejemplo, para ver cuántos electrones apareados y desapareados tengo. ¿Sí? Se usan en base a la configuración electrónica externa. ¿Sí? Se usan en base a la configuración electrónica externa. Tengo 3 electrones desapareados. ¿Sí? 3 electrones desapareados. Muy bien. Vamos al de abajo. ¿En qué grupo está el elemento que está abajo? El elemento que está abajo, bien digo. Grupo 7A. ¿Segura? 6A. 6. 6A. 6A. Sí, muy bien. Grupo 6A. 2 más 4 es 6. 6A, perfecto. ¿Qué periodo es? 2. Periodo 3. 3. Ah, perdón. Periodo 3. ¿Qué elemento es? El azufre. El azufre. Azufre. ¿Sí? Azufre. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Pregunto, ¿cuántos electrones, escuchá lo que te voy a preguntar, desapareados tiene? 2. 2. 2. Muy bien. 2, 1, 2, 3, 4. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Y acá está la trampa, que les dije, no se preocupen que los voy a hacer yo. ¿Sí? Que los voy a hacer yo. Si ustedes se fijan el grupo, para este elemento, les cuesta un montón encontrarlo. ¿Sí? Pero cuando pasa esto que se ve acá, que el orbital D está incompleto, ¿sí? Cuando los orbitales D están incompletos, como está acá, automáticamente reconozco que el elemento es un metal, ¿sí? De transición. ¿Sí? Es un metal de transición. Si los D están incompletos, es un metal de transición. O sea que está ¿en dónde? Está en el medio de la tabla, entre las dos columnas altas. ¿Sí? Cuando los orbitales son D incompletos, es un metal de transición. ¿Sí? O sea, están entre las dos columnas altas. ¿Sí? ¿En qué grupo va a estar? La verdad no lo puedo decir porque están ahí en los del medio, no me importa. Pero lo que sí puedo decir es el periodo. ¿En qué periodo está? 4. Periodo 4, el S de mayor energía. ¿Sí? Periodo 4 es el S de mayor energía. Si reparto los electrones, me van a quedar 2 acá, 1, 2, y después me quedan 1, 2, 3. ¿Alguien se anima a decirme qué elemento es? El vanadio. El vanadio, muy bien. ¿Sí? Es el vanadio. Fíjense que si hacen 2 más 3 les da 5, ¿sí? Si hacen 2 más 3 les da 5, y en las tablas periódicas arriba del vanadio dice el número 5. Igual yo les estoy mostrando para que vean que los metales de transición son diferentes a los demás, pero es muy difícil que les tomen algo de esto, un metal de transición. ¿Sí? Así que por eso quédense tranquilos y tranquilas. ¿Sí? Se los mostré simplemente para que vean que es diferente a los elementos representativos. ¿Sí? Los metales de transición es si tengo los D incompletos, y los metales de transición interna son cuando tengo los F incompletos. Esto lo vamos a volver a ver en tabla periódica, así que no se preocupen. Lo que me interesa ahora es que sepan hacer lo que está acá en el medio, esto que está acá.
Los dos primeros. Eso sí, el último es para que vean que para los metales de transición y de transición interna es algo diferente. ¿Sí? ¿Alguien que me iba a preguntar algo? Yo, Mati. Sí, decime. Una pregunta sobre el cromo. Sí. ¿Por qué tiene el 4S1 en vez de Ahora se 4? los voy a explicar, por eso les listo. expliqué esto. ¿Sí? ¿Alguien necesita copiar esto? No, Bueno. Excepciones a la regla de las diagonales. ¿Sí? Excepciones a la regla de las diagonales. O sea, todo lo que estuvimos aprendiendo hasta ahora para obtener la configuración electrónica y la configuración electrónica interna, tengo dos elementos, que en realidad son más de dos, pero con estos dos se los voy a mostrar. Los chicos de Bete ya se los mostré, pero no les va a venir mal que se los muestre de nuevo. ¿Sí? Son excepciones a la regla de las diagonales. ¿Qué quiere decir que sean excepciones a la regla de las diagonales? Si ustedes miran en la tabla periódica, cuando buscan la configuración electrónica del cromo, ¿sí? La configuración electrónica del cromo, les queda algo así, a ver si yo me equivoco. Les queda 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Si la hacen ustedes les va a quedar 4S2, 3D4. ¿Sí? Si la hacen ustedes. ¿Sí? (3D4). ¿Sí? Muy bien. Si lo reparten acá, si lo reparten en las casillas cuánticas, les va a quedar así, miren. 1 para arriba, 2, y acá les queda 1, 2, 3, 4. Obviamente que acá lo único que estoy escribiendo es la configuración electrónica externa. Esto es 4S, ¿sí? Y esto es 3D. ¿Sí? Esta es la externa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Présteme atención a lo que les voy a explicar porque es importante y lo suelen tomar. ¿Sí? Hay dos cosas que son extremadamente estables cuando hablamos de electrones en los elementos. Y son, cuando todo el subnivel está completo, ¿qué es un subnivel completo? Les pregunto. Por ejemplo, en caso del P. ¿Cuándo el P está completo? ¿Cuándo es P cuánto? cuando es P6, Muy bien. Cuando yo tengo subniveles completos o subniveles semillenos. ¿Qué es un P semilleno? que tenga la mitad. No. Sería P3. ¿Y dónde tiene que estar cada uno de los electrones? Y en casilla. las casillas. En una casilla. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa? En el caso del cromo, ¿sí? Está a nada de ser extremadamente estable. Entonces, ¿qué hace el elemento? ¿Sí? En lugar de repartirlos como dice la regla de las diagonales, lo que hace es sacarle el S, que está ahí, ¿sí? Le saca el S que está ahí, y lo pasa al D. Entonces les termina quedando esto, ¿sí? Y el que venía acá desaparece, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan en la tabla periódica, van a ver que esto no les queda así. Que les termina quedando 4 S1 3D5. 4S1 3D5. Esto es una excepción a la regla de las diagonales. Y esto es lo que pasa, ¿sí? O sea, la forma correcta de escribirla, la del cromo, es esta que está acá. Ojo con eso, ¿sí? Esta es la forma correcta. 4S1 3D5. No como les da a ustedes con la regla de las diagonales, ¿sí? Si hacen la del cromo con la regla de las diagonales, está mal. La correcta es esta que está acá. Y con el cobre pasa algo parecido, ¿sí? ¿Por qué con el cobre pasa algo parecido? A ver, miren la del cobre y díganme por qué pasa algo parecido. Porque 4S queda con 1. ¿Pero por qué quedaría con 1? ¿Qué le pasa al cobre?
porque el cobre no está completo. ¿Qué le falta? ¿Qué le faltaría para completarse? Fíjense. ¿Qué les da el cobre? Miren la del cobre, ¿qué dice? Para completar todo el nivel sería. Es para completar todo el nivel, exactamente. ¿Ven? Les quedaría, si la hacen con la regla de las diagonales, les queda 1s2, 2s2, 2p6, ¿sí? 3s2, 3p6, 4s2, y acá les quedaría 3d9. ¿Se entiende? Si la hacen con la regla de las diagonales, ¿sí? Pero si ustedes la hacen, si arman acá, les va a quedar 1 acá, 2, y acá les queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le falta uno solo para ser extremadamente estable. Entonces, ¿qué hace el cobre? Le da este y lo pone acá. Entonces les termina quedando la verdadera configuración electrónica del cobre, ¿sí? No es esta que está acá, ¿sí? Sino que la del cobre va a ser 4s1, 3d10. ¿Sí? 3d10. Pero ahí, o sea, igual todavía no es estable. Esto es completa. súper estable, porque prefiere tener el subnivel D, que tiene a 10 electrones completo, que tener al S completo. Tener al S completo le da lo mismo. Prefiere tener al D completo o semicompleto. Ah. ¿Sí? ¿Y el cromo no quedaría estable también? Esto queda recontra estable porque está semilleno. Cuando vos tenés en un subnivel grande como el D o como el P, uno en cada uno, es recontra estable. Ah, bueno. ¿Sí? Tan estable como si tuviera 2 en cada uno. Bueno. Copien esto, pongan excepciones a la regla de las diagonales, ¿sí? Y entre paréntesis ponen excepciones a las reglas de construcción, porque es una excepción a la regla de las diagonales, pero en realidad lo que les importa a ustedes es que es una excepción a la regla de construcción, que son las que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. Con esto terminamos configuración electrónica. ¿Sí? Me van a quedar que yo les voy a mandar algunos ejercicios para hacer, ¿sí? Y vamos a arrancar con tabla periódica, ¿sí? Vamos a arrancar con tabla periódica. ¿Estamos? Tabla periódica es un tema sumamente interesante, ¿sí? Que a mí me gusta mucho, porque nos pone en situación de dónde están las cosas que tengo que buscar, ¿sí? Y una vez que dé este tema, ¿sí? Una vez que dé este tema, ya arranco, este tema voy a tardar 2 clases nomás, ¿sí? No voy a tardar mucho. Ya arranco con temas un poquito más complicados, ¿sí? En el caso de veterinaria será con soluciones, y en el caso de kinesio voy a empezar con química del carbono, ¿sí? Pero la idea un poquitito, ¿sí? Es que terminemos de cerrar lo más básico de la química, ¿sí? Lo más básico que estamos viendo. Recordemos quién es la tabla periódica. Mientras estoy hablando, les pido por favor que intenten dibujar una tabla periódica como esta, ¿sí? Despacito, agarran una hoja y la van dibujando. Tal cual está, 7 periodos, ¿sí? 7 periodos, 18 columnas, ¿sí? Y le hacen esta forma que tienen acá, y abajo le hacen el dibujito que tengo acá abajo. Mientras estoy hablando, hacen eso, ¿sí? Yo voy a ir marcando cosas en la tabla que después van a marcar ustedes, ¿sí? Esto es importante que lo hagamos hoy porque si no, así yo la clase que viene ya lo termino, ¿sí? Porque si no, tardan un montón en hacerlo, entonces vamos a aprovechar el tiempo para hacerlo hoy, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tenemos que saber de la tabla periódica? ¿Sí? La tabla periódica, lo primero que dijimos, que ya lo dijimos la vez pasada, pero ahora lo vamos a anotar, ¿sí? Está dividida en grupos y períodos, ¿sí? Los grupos, esperen que busco la flecha, acá está. Los grupos, son las columnas, ¿sí? Los grupos son las columnas, ¿sí? Los grupos, ¿sí? Los grupos, vamos a poner la letra un poquito más grande y de otro color. El mismo color. Los grupos también se los conocen como familias, ¿sí? Grupos o familias, ¿sí?
En estos grupos o familias, ¿sí? Vamos a tener a elementos que tienen características similares respecto de su reactividad. O sea, son similares en su reactividad, los que están en el mismo grupo, ¿sí? Y hay algo muy particular de los elementos que están en el mismo grupo o familia, ¿sí? Es que todos poseen la misma cantidad de electrones en el último nivel de energía. Eso es algo muy importante, ¿sí? Los elementos que están en el grupo o familia, vamos a ponerlo acá entre paréntesis, ¿sí? Los elementos que pertenecen al mismo grupo o familia poseen la misma cantidad de electrones en el último nivel de energía. O sea, si yo tengo al... Uy, qué boludo. Si yo tengo al nitrógeno, ¿sí? Y al fósforo, ¿qué puedo asegurar del nitrógeno y el fósforo? Acá están en el grupo 5A. ¿Qué le va a pasar al nitrógeno y al fósforo? Que todos tienen 5 electrones. Van a tener 5 electrones en el último nivel de energía. Eso es lo primero que puedo asegurar, ¿sí? Para el nitrógeno y el fósforo. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Después tengo los períodos, ¿sí? El período, ¿recuerdan el período? ¿Sí? El período era la fila. Las filas eran los períodos, ¿sí? ¿Qué pasaban con las filas? ¿Qué sabemos de las filas? Estos son los períodos. ¿Qué característica tienen los periodos? ¿Qué pasa con elementos que están en el mismo periodo? Ahora que lo pienso, no lo dije, me parece. Así que ahora se los digo. Puede ser que tengan los mismos niveles de energía, o sea, la misma cantidad. Perfecto. Los elementos que están en el mismo periodo, ¿sí? Tienen los electrones en los mismos niveles de energía. En los mismos máximos niveles. ¿Sí? Eso es importante aclararlo, ¿sí? O sea, si yo tengo, no sé, al azufre y al fósforo, ¿sí? Si yo tengo al azufre y al fósforo, yo puedo asegurar que tanto el azufre como el fósforo, los electrones los van a tener como máximo en el nivel 3, ¿sí? Porque están en el periodo 3, ¿sí? Porque están en el periodo 3. Entonces, grupos o familias son las columnas, ¿sí? Grupos o familias son las columnas. Vamos a poner acá entre paréntesis columna. ¿Sí? Y los períodos van a estar en las filas. ¿Sí? Filas. Muy bien. Quiero decir una cosa, todo esto que estoy haciendo, le estoy sacando captura y se los voy a mandar, así que no se preocupen, ¿sí? Después lo completan prolijito en la carpeta, pero quiero escribir muchas cosas acá, ¿estamos? Si no, va a quedar todo escrito sobre escrito y no va a quedar bueno. ¿Estamos? Entonces, grupos, ¿sí? Son las columnas, también conocidas como familias. Los elementos que están en el mismo grupo tienen la misma cantidad de electrones en el último nivel de energía, y aparte poseen reactividad similar, o sea, las reacciones son similares, ¿sí? Los que están en el mismo periodo, que son las filas, ¿sí? Van a tener la misma cantidad de electrones en el último nivel de energía. ¿Queda claro eso que dije, chicos, chicas? Mati, ¿cómo a nivel de energía en los periodos? Esa parte no entiendo. ¿Cuáles son los niveles de energía? ¿Qué número cuántico indicaba el nivel de energía? Es No. ¿Qué número cuántico indicaba el nivel de energía? Ah, el N.
N, un número cuántico principal, indica el nivel de energía. Muy bien, ¿sí? Fíjate acá. Estoy en el mismo periodo, mirá. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. ¿Ves que lo que están todos en la misma fila, qué tienen? ¿El mismo qué cosa? A nivel de energía. A eso me refiero. ¿Queda claro? Sí, sí, está claro. Bien, borro todo esto. Chau. Vamos de nuevo. Otra forma de clasificar la tabla, que es muy importante, es según los bloques. ¿Sí? Según los bloques. La tabla periódica tiene 4 bloques. ¿Sí? Tiene 4 bloques. Perdón. Tiene 4 bloques. ¿Sí? 4 bloques. Esperen que lo voy a hacer más prolijo. Estas dos columnas altas que están acá, ¿sí? Esas dos columnas altas que están ahí, tiene un nombre, ¿sí? Tiene un nombre. Lo voy a pintar todo de rosado, ¿sí? Lo voy a pintar todo de rosado para que quede claro. Esas dos columnas altas que están acá, no, pero con este no. Para que les quede divino, divino, ¿sí? Esas dos columnas altas que están ahí tienen un nombre. Se llama bloque S. ¿Sí? Se llama bloque S. Vamos, este que está acá es el bloque S. Bloque S. ¿Sí? Ahora les voy a decir por qué. ¿Sí? El que está acá en el medio, el que está acá en el medio, ¿sí? Este que está acá, ¿sí? Es otro bloque que también tiene nombre, ¿sí? También tiene nombre, obvio. Y se llama bloque D. ¿Sí? Bloque S, bloque D. ¿Sí? El que está acá abajo también tiene nombre. También tiene nombre. Este que está acá abajo. Y se llama bloque F. Bloque F. ¿A qué le suenan estos nombres que le estoy dando? Y a Número la cuántico secundario. configuración. Perfecto, a los subniveles, ¿sí? Bloque F. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo se va a llamar el bloque que falta? Pregunto. Bloque P. El Bloque P, muy bien, ¿sí? Este que está acá. Está acá, vamos a poner acá, lo pintamos de azul, como hicimos con todos, ¿sí? Se va a llamar bloque P, ¿sí? ¿Es casualidad que se llamen como los distintos subniveles? Pregunto. ¿No? No, acá en la química, si hay algo que aprendimos hasta ahora, es que casualidades hay muy pocas, ¿sí? Casualidades hay muy, muy pocas, ¿sí? ¿Qué nos va a decir esto? ¿Sí? ¿Qué nos va a decir esto? Todos los elementos, escuchen lo que voy a decir porque es súper importante, porque nos va a ayudar a reconocer un montón de cosas, ¿sí? Todos los elementos que están en el bloque S, ¿sí? Poseen su último electrón o electrón diferenciador, en un subnivel S. ¿A qué se llama electrón diferenciador? El electrón diferenciador, ¿sí? Es el que hace que un elemento sea distinto del otro, por eso es diferenciador, diferencia, ¿sí? Los elementos del bloque D, ¿dónde van a tener a su último electrón? En el subnivel. Perfecto. Poseen su último electrón en el subnivel
D. ¿Sí? Poseen su último electrón en el subnivel D. ¿Dónde voy a ver eso? Pregunto. En la tabla, en el bloque D. En la configuración electrónica externa lo voy a ver. ¿Sí? Si yo miro la configuración electrónica externa y pasa como les mostré hoy, que termina en D3, por ejemplo, yo puedo asegurar que ese elemento seguro está en el bloque D. ¿Sí? Si termina en F4, ¿dónde va a estar? En el F. En el bloque F. ¿Sí? Poseen su último electrón en el subnivel F. ¿Sí? Y me quedan los del bloque P, que ¿dónde poseen su último electrón? En el bloque P. Poseen su último electrón en el bloque P. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Queda claro esto, chicos, chicas? Sí. O sea, Sí. puedo dividirlas en grupos, en periodos, y también la puedo dividir en bloques. Yo mirando la configuración electrónica externa me voy a dar cuenta más o menos dónde vive el elemento. ¿Entiende eso? Bien, borra miércoles esto. Otra clasificación que voy a tener en la tabla periódica, que es relativamente fácil de ver. ¿Sí? Los elementos de la tabla periódica, ¿sí?, se van a dividir en dos grandes grupos. ¿Sí? En dos grandes grupos. En metales y no metales. ¿Sí? Metales y no metales. Los metales en la tabla periódica van a estar del lado izquierdo de la tabla. ¿Sí? Los metales van a estar del lado izquierdo de la tabla. O sea, bueno, justo agarré el hidrógeno. Van a estar del lado izquierdo de la tabla. Todos estos que están acá van a ser metales. ¿Sí? Todos estos que están acá van a ser metales. ¿Sí? Los no metales van a estar en el lado derecho de la tabla. Estos que están acá van a ser no metales, ¿sí?, más el hidrógeno que está acá. ¿Sí? Que quedó del otro lado, pero por la cantidad de electrones que tiene. ¿Sí? Y sobre la línea, por acá, van a aparecer los que se conocen como metaloides o anfóteros. ¿Sí? Metaloides o anfóteros. Entonces, metales del lado izquierdo, no metales del lado derecho. ¿Sí? Y sobre la línea voy a tener a los metaloides. ¿Sí? Acá, sobre la línea. Eso es una gran clasificación. ¿Sí? A grandes rasgos yo voy a poder decir que el bloque S, el bloque D y el bloque F son metales. S, D y F serán metales. ¿Sí? Y el bloque P va a estar poblado por metales y no metales. Eso es una buena forma de clasificarlos. ¿Sí? Ah, por eso hoy dijiste que estabas seguro que, no sé, el nitrógeno creo que era un metal. Que ¿No? el nitrógeno es un no metal. Un no metal, perdón. Si yo veo que termina en P3, ¿sí?, yo ya sé que va a estar en el bloque P, por lo tanto seguramente va a ser un no metal. Claro. Si termina en D2, seguramente va a ser un metal porque va a estar por acá, por el medio de la tabla. ¿Se entiende? Si termina en S1, seguramente va a ser un metal porque está por esta parte de la tabla. Eso tiene que ver con saber ubicarme en la tabla periódica mirando solamente la configuración electrónica externa. Por eso, yo sé que a ustedes les cuesta un montón el tema de la tabla periódica, ¿sí?, y de la configuración electrónica, pero es una herramienta muy poderosa. Ver la configuración electrónica a nosotros nos da un montón de información. ¿Sí? Muy útil. Muy bien. Perfecto. ¿Puedo borrar esto? Sí. Bien. Esto que está acá es como una especie de resumen de lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? La tabla periódica va a tener, en realidad le estoy agregando nombres, perdón, no es un resumen, son los nombres que faltan. Los elementos representativos van a ser los que están en el bloque S y en el bloque P, ¿sí? Elementos representativos son los que están en el bloque S y en el bloque P, muy importante, ¿sí? Metales de transición, los del bloque D, metales de transición, los del bloque D, ¿sí?
Metales de transición interna son los que están en el bloque F, ¿sí? Metales de transición interna, los que están en el bloque F, ¿eh? O sea, bloque S y bloque P, elementos representativos, ¿sí? Bloque D, metales de transición, bloque F, metales de transición interna, ¿sí? Dentro de los metales de transición interna tengo a los lantánidos y a los actínidos, ¿sí? Que eso tiene que ver con la verdadera forma de la tabla periódica. La verdadera forma de la tabla periódica, por eso se llaman lantánidos y actínidos, ¿sí? Fíjense, ustedes están acostumbrados a la tabla periódica como está en el pizarrón, que sería de esta manera, ¿sí? Pero en realidad la tabla periódica es así, miren. ¿Se ve? El bloque que ustedes ven abajo, en realidad va acá, en el medio, ¿sí? Pero esto se los cuento nomás como dato de color para que le cuenten a sus hijos, cuando les cuenten un cuento cuando sean chiquitos y demás, ¿sí? No es algo que ahora a ustedes les vayan a preguntar, pero ven que acá hay como una rayita transparente, ¿sí? Es porque todo eso que está ahí tiene que estar pegado acá. ¿Ven que salta del 57 al 72 y del 89 al 104? Bueno, eso debería estar metido ahí en el medio, ¿sí? Todo esto que está acá abajo, ¿eh? Pero lo que a mí me interesa de este dibujo es que sepan que los elementos representativos son el bloque S y el bloque P, ¿sí? Que los metales de transición son los del bloque D, y que los de transición interna son los del bloque F. Eso me interesa que lo sepan, ¿sí? Muy bien.